Recording is on. El tema que veremos ahora es el tejido cósmico en el reino de lo pequeño. De la extraordinaria obra, El tejido del espacio-tiempo cósmico, del genial físico matemático Brian Greene, de la constelación de físicos maravillosos como Stephen Hawking, Edward Witten, Roger Penrose, Strominger, Steven Weinberg, Murray Gell-Mann y tantos otros que brillan como estrellas fantásticas de la física de vanguardia. ¿Qué significa esto para la naturaleza ultramicroscópica del espacio y con más generalidad del espacio-tiempo? Por una parte, desafía firmemente la noción convencional de que el tejido del espacio y del tiempo es continuo, que siempre se puede dividir por la mitad la distancia entre aquí y allí, o la duración entre ahora y luego, y que puede hacerse de nuevo, dividiendo indefinidamente el espacio del tiempo en unidades cada vez más pequeñas. En su lugar, cuando descendemos a la longitud de Planck, la longitud de una cuerda y el tiempo de Planck, el tiempo que tardaría la luz en recorrer la longitud de una cuerda, y tratamos de dividir el espacio del tiempo de forma más fina, encontramos que no se puede hacer. El concepto de ir a lo más pequeño deja de tener significado una vez que se llega al tamaño del constituyente más pequeño del cosmos. Para partículas de tamaño nulo, esto no introduce ninguna restricción, pero puesto que las cuerdas tienen tamaño, sí la hay. Si la teoría de cuerdas es correcta, los conceptos usuales de espacio y tiempo, el marco en el que tienen lugar todas nuestras experiencias cotidianas, simplemente no se aplica a escalas más finas que la escala de Planck, la escala de las propias cuerdas. Respecto a qué concepto lo sustituyen, no hay todavía consenso. Una posibilidad que encaja con la explicación anterior de cómo la teoría de cuerdas funde mecánica cuántica y relatividad general es que el tejido del espacio en la escala de Planck se parezca a un retículo, a una malla, en la que el espacio, entre comillas, entre las líneas de la malla está fuera de los límites de la realidad física. De la misma forma que una hormiga microscópica que caminara en una pieza ordinaria de tejido tendría que saltar de una hebra a otra, aquí el movimiento a través del espacio a escala ultramicroscópica del microcosmos requiere análogamente saltos discretos de una hebra de espacio a la otra. También el tiempo podría tener una estructura granular, con instantes individuales fuertemente empaquetados, pero no fundidos en un continuo sin fisuras. En esta forma de pensar, los conceptos de intervalo de espacio y tiempo, cada vez más pequeños, llegarían abruptamente a un final en la escala de Planck. De la misma forma que no hay nada como una moneda americana de valor menor que un céntimo,
Si el espacio-tiempo ultramicroscópico tuviera una estructura de malla, no habría una distancia más corta que la longitud de Planck o una duración más corta que el tiempo de Planck. Otra posibilidad es que el espacio y el tiempo no dejen abruptamente de tener sentido en escala extraordinariamente pequeña, sino que se transformen poco a poco en conceptos más fundamentales. Una contracción más pequeña que la escala de Planck estaría fuera de los límites porque se tropiece con una malla fundamental, sino porque los conceptos de espacio y tiempo se funden sin solución de continuidad en nociones para las que contracción más pequeña es tan carente de significado como preguntar si el número 9 es feliz o no. Es decir, podemos imaginar que a medida que el espacio y el tiempo macroscópicos familiares se transforman poco a poco en sus contrapartidas ultramicroscópicas, poco familiares, muchas de sus propiedades habituales, tales como longitud y duración, se hacen irrelevantes o carentes de significado. Por ejemplo, usted puede estudiar razonablemente la temperatura y la viscosidad del agua líquida, conceptos que se aplican a las propiedades macroscópicas de un fluido, pero cuando desciende a la escala de las moléculas de H2O del agua, estos conceptos dejan de ser significativos. Quizá de modo análogo, aunque usted pueda dividir una y otra vez por la mitad regiones del espacio y duraciones del tiempo en las escalas cotidianas, cuando pasa a la escala de Planck, ellos sufren una transformación que deja sin significado a esa división. Muchos teóricos de cuerda, entre los que me incluyo, sospechan que algo de este tipo sucede, pero para ir más lejos necesitamos descubrir los conceptos más fundamentales en los que se transforma el espacio y el tiempo. Hasta la fecha, esta es una pregunta no respondida, pero la investigación de vanguardia ha sugerido algunas posibilidades con consecuencias de gran alcance. Los puntos más finos. Con la descripción que he dado hasta ahora, podría parecer desconcertante que cualquier físico se resiste al atractivo de la teoría de cuerdas. Aquí finalmente hay una teoría que promete realizar el sueño de Einstein y más. Una teoría que podría sofocar la hostilidad entre la mecánica cuántica y la relatividad general. Una teoría con la capacidad de unificar toda la materia y todas las fuerzas de la naturaleza, describiendo todo en términos de cuerdas vibrantes. Una teoría que sugiere un reino ultramicroscópico en el que el espacio y el tiempo familiares podrían ser tan pintorescos como un teléfono con marcador de disco. Una teoría, en resumen, que promete llevar nuestra comprensión del universo a todo un nuevo nivel. Pero tenga en cuenta que nadie ha visto nunca una cuerda, y salvo por algunas ideas heterodoxas discutidas en el último capítulo, es probable que incluso si la teoría de cuerdas es correcta, nadie las vea. Las cuerdas son tan pequeñas que una observación directa sería equivalente a leer el texto de esta página a 100 años luz de distancia. Requeriría un poder de resolución casi 1 trillón de veces más fino que lo que permite nuestra tecnología actual. Algunos científicos argumentan locuazmente que una teoría tan alejada de la comprobación empírica directa yace en el dominio de la filosofía
o la teología, pero no en el de la física. Podría señalar que los defensores de otra aproximación para fusionar la relatividad general y la mecánica cuántica, la gravedad cuántica de lazo, que se discutirá brevemente más adelante, adoptan un punto de vista que está más próximo a la primera conjetura, que el espacio-tiempo tiene una estructura discreta en la menor de las escalas. Yo encuentro esta visión miope o como mínimo prematura, aunque quizás nunca tengamos una tecnología capaz de ver las cuerdas directamente. La historia de la ciencia está repleta de teorías que fueron puestas a prueba experimentalmente con medios indirectos. La teoría de cuerdas no es modesta, sus objetivos y promesas son grandes, y esto es excitante y útil, porque si una teoría va a ser la teoría de nuestro universo, debe ajustarse al mundo real, no solo en el esbozo a grandes rasgos discutido hasta ahora, sino también en los más mínimos detalles. Como discutiremos ahora, en ello se basan los test potenciales. Durante las décadas de 1960 y 1970, los físicos de partículas dieron grandes pasos para entender la estructura cuántica de la materia y de las fuerzas no gravitatorias que rigen su comportamiento. El marco al que fueron llevados finalmente por los resultados experimentales y las ideas teóricas se denomina el modelo estándar de la física de partículas y se basa en la mecánica cuántica. Las partículas de materia, energía o partículas onda que constituyen la gran población de los fermiones, y las partículas de fuerza de las cuatro interacciones fundamentales en la naturaleza: electromagnetismo, nuclear débil, nuclear fuerte y gravitación, en cuya integración hasta el nivel actual de la teoría de la gran unificación de partículas elementales del modelo estándar ignora el gravitón, puesto que el modelo estándar no incorpora la gravedad, incluyendo la partícula de Higgs o campo de Higgs, que no figura en tales tablas, todas ellas vistas como partículas puntuales. El modelo estándar es capaz de explicar esencialmente todos los datos producidos por los aceleradores de átomos del mundo, y durante años sus inventores han sido laureados merecidamente con los más altos honores de la ciencia. Incluso así, el modelo estándar tiene limitaciones importantes. Ya hemos discutido cómo este modelo y cualquier otra aproximación anterior a la teoría de cuerdas fracasaba en el intento de fusionar la gravedad y la mecánica cuántica, pero también tiene otros defectos. El modelo estándar dejaba sin explicar por qué las fuerzas son transmitidas por la lista precisa de partículas bosónicas que comportan subfamilias de partículas elementales, de energía materia de la naturaleza. ¿Y por qué la materia, con sus partículas onda de materia, los fermiones, tienen tal existencia? ¿Por qué hay tres familias de partículas de materia y por qué cada familia tiene las partículas que tiene? ¿Por qué no dos familias o simplemente una?
¿Por qué el electrón tiene 3 veces la carga eléctrica del quark down abajo? ¿Por qué el muón pesa 23,4 veces más que el quark arriba o quark up? ¿Y por qué el quark up arriba pesa una 350.000 veces más que un electrón? ¿Por qué está construido el universo con este abanico de números aparentemente aleatorios? El modelo estándar, que agrupa todas las partículas elementales del universo entre partículas sonda de materia o fermiones y partículas sonda de energía o bosones, de nuevo ignorando el gravitón como input, y luego hace predicciones impresionantemente exactas de cómo interaccionarán y se influirán mutuamente las partículas. Pero el modelo estándar no puede explicar el input que corresponde a las partículas y sus propiedades, igual que su calculadora no puede explicar los números que usted introdujo la última vez que la utilizó. Pregúntese sobre las propiedades de estas partículas, lo que no es una pregunta académica de por qué este o ese detalle esotérico resulta ser de una forma u otra. Durante el último siglo, los científicos se han dado cuenta de que el universo tiene características familiares por la experiencia común, solamente porque las partículas fermiónicas y bosónicas tienen precisamente las propiedades que tienen en el modelo estándar de las partículas elementales del cosmos. Incluso cambios menores en las masas o las cargas eléctricas de algunas de las partículas las harían, por ejemplo, incapaces de participar en los procesos nucleares que alimentan las estrellas. Y sin estrellas, el universo sería un lugar completamente diferente. Así, las características detalladas de las partículas elementales están entretejidas con lo que muchos ven como la cuestión más profunda de toda la ciencia. ¿Por qué las partículas elementales tienen las propiedades correctas para permitir que ocurran procesos nucleares, que se enciendan las estrellas y que se formen planetas alrededor de las estrellas y que al menos en uno de estos planetas exista vida? Interesante pregunta. El modelo estándar no puede ofrecer ninguna intuición sobre esta cuestión porque las propiedades de las partículas son parte de su input necesario. La teoría no empieza a producir resultados hasta que no se especifiquen las propiedades de las partículas. Pero la teoría de cuerdas es diferente. En la teoría de cuerdas, las propiedades de las partículas están determinadas por las pautas vibracionales o modos de vibración diferentes de las cuerdas. Y por eso la teoría mantiene la promesa de proporcionar una gran explicación a estas preguntas fundamentales. Hasta aquí esta temática del genio del físico matemático Brian Greene, compañero de la constelación de físicos extraordinaria de Stephen Hawking, Roger Penrose, Edward Witten, Strominger y tantas otras figuras estelares de la física de vanguardia más impresionante.